Pero muy contenta de volver a estar aquí con ustedes. Muchos ya nos conocimos el año pasado, en la reunión del año pasado y en otras reuniones que hemos tenido y eventos y contactos. Y pues esperamos que algunas reflexiones les sirvan para el trabajo en las escuelas, para avanzar, para ir adelante, para poder juntos buscarle salidas a este muy difícil situación que cada vez se pone, uno piensa que ya no puede ser peor y cada vez se pone peor, entonces francamente ya no saben ahora sí qué adjetivos utilizar. Quisiera empezar un poco con la reflexión, no puedo ser trasposista, pero creo que es inevitable, de que esta pseudo reforma educativa, que yo personalmente creo que no es una reforma educativa, no tiene absolutamente ninguno de los elementos que debe tener una reforma educativa y no es más que la culminación de aquellos elementos que quedaron sueltos de la famosa base del Acuerdo para la Calidad de la Educación, que no los pudieron implementar en su momento, seguramente porque hubo una verdadera rebelión de los maestros, hubo movilizaciones incluso de sectores oficiales, hubo momentos culminantes como en Morelos, pero en casi todos los estados hubo movilizaciones. Por cierto, hoy en la jornada viene una marcha en Aguascalientes de profesores oficiales, digamos, del CENTE, que están protestando porque también les preocupa. Yo me imagino que a todos los dirigentes les debe preocupar, igual que a nosotros, la palabrita permanencia, porque no tienen garantizado, a menos que les vendan los exámenes al millón de maestros que tienen, ¿verdad?, para que todos aprueben, cosa que no es fácil. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bien, esta disque reforma, que son estos puntos que Calderón, con Josefina y con el otro señor que pues, Dios lo tenga en su santo regazo, se murió a lo mejor de todo lo que hizo ahí en la SEP, no pudieron implementar finalmente, pero ahora sí, ahora viene esta reforma educativa y una de las cosas primeras que debemos analizar también es que viene acompañada con un secretario de Educación que está puesto muy a modo, que tiene el perfil adecuado. ¿Y a qué perfil me refiero? No me refiero a los artículos y alabanzas y a los analistas educativos que en algún momento incluso fueron críticos y que hacían críticas a las imposiciones que se estaban realizando en la ACE, todo esto, y que ahora empezaron a festinar y que dijeron, bravo, viva, qué bien, el señor Chaifet es el que se le enfrentó a Esther en el Congreso y él la va a parar y qué sé yo. No es cierto, todo esto es falso y no es además el perfil más importante del señor Chaifet. El señor Chaifet tiene su currículum más bien un perfil muy claro de represor, y yo diría si se hubiera investigado la masacre de Acteal realizada en diciembre de 1997, él era el autor intelectual principal, era el principal responsable, él fue el que impulsó, aprobó el financiamiento, el entrenamiento de las bandas de paramilitares que siguen matando y hostigando gente en Chiapas. Él estaba al frente de la Secretaría de Gobernación en ese periodo. Y no solo entonces es un asesino real, sino que además es un borracho. Porque este señor estuvo en la última parte de las negociaciones con el STLN y todas las organizaciones que acudieron a la mesa de diálogo de San Andrés Larraíta, y una vez que estaban firmados los acuerdos de la primera mesa, que firmó él, después se desdijo y dijo simplemente, no, esa firma no cuenta, porque pues ese día yo venía de haber estado en un hotel ahí en San Cristóbal y nos echamos 18 chinchones, el chinchón es una misa, y pues francamente no leí bien lo que estaba firmando. Entonces este es el perfil del secretario de Educación Pública. Esto es muy grave. ¿Por qué y para qué escogen a este señor como secretario de Educación Pública, que
que evidentemente no sabe absolutamente nada de educación, ¿sí? Pero que sí sabe de lo otro. Y esto creo yo que nos concierne directamente a los maestros democráticos, porque no es cierto que va en contra del BESTER. El BESTER, como lo dijo el propio Chaifete en la primera entrevista que tuvo ahí con López Dóriga, la noche que lo hicieron ahí protestar, le preguntó López Dóriga que si ya se había enfrentado, si ya había hablado con la maestra del BESTER y qué le iba a decir, qué sé yo. Chaifete dijo, no, yo no tengo que ver con ella, el que habló con ella fue el presidente, punto. O sea, ya se arregló el asunto, olvídenlo. No hagan ruido con eso porque no hay ningún problema aquí. Y nosotros respetamos la organización sindical, por supuesto. Entonces, toda esa faramaya que armaron, todo ese sentido de un pseudo control y enfrentamiento con el BESTER es falso, es parte de esta embestida mediática que sigue sobre quién. ¿Sobre quién sí va? Va sobre los maestros democráticos. Sobre todos los maestros democráticos, sobre todas las vertientes que hay, la coordinadora, el CEN, etcétera, todos los grupos de compañeros democráticos, sobre todo para y para eso está ahí. Y en ese sentido quiero comentarles, pueden ustedes entrar a la página de Mexicanos Primero, que sacó y publicó el 30 de enero, hace 3 días, lo que llama el Índice de Desempeño Educativo Incluyente, el IDEI que le llaman. Y ahí viene un documento como de 150 páginas, donde explican qué es el IDEI. El IDEI lo llaman, el IDEI es un ejercicio de comparación entre entidades que tiene precisamente la finalidad de mostrar a aquellas entidades que realizan un esfuerzo por sobresalir, un esfuerzo significativo por sobresalir. Y bueno, hace toda una explicación. Este IDEI tiene, según ellos, 6 elementos que toman en cuenta: el aprendizaje de los niños, la eficacia, es decir, que los niños terminen los estudios, la permanencia, que no haya deserción, la profesionalización docente, la supervisión escolar y acompañamiento pedagógico y la participación en el sistema. Todos estos índices, según ellos, están presentes en el IDEI, pero después de que uno lee un patagoso documento de 150 cuartillas, la conclusión es muy sencilla, muy clara, y el único indicador que agarran para hacer su evaluación realmente es la prueba encuesta. Y entonces hacen ahí vienen todos los estados, vienen por entidad, por estado, se echan muchos rollos sobre qué estados ha habido. Incluso hacen una crítica porque la descentralización que se dio con Salinas no logró el objetivo que ellos tanto esperaban, y que era que las escuelas entraran en competencia una con otra y que se presionaran para avanzar en la calidad, que en algunos estados del norte sí se logró, pero que en el sur pues esto es lamentable, que se dio toda una serie de cosas. Pero al final de cuentas, adivinen ustedes, lo van a adivinar seguramente, quiénes son los estados 31 y 32, es decir, los últimos, donde dice que son poco confiables en el desempeño educativo y tienen una pobre gestión de los planteles que vulnera el derecho a la educación de la sociedad mexicana. Nuevo León y... Pues sí, estamos lo cierto, el 31 es Michoacán y el 32 es Oaxaca. Así es. Y luego tienen algunas cosas muy curiosas, porque no sé si fuera acá. No, sí, pero lo interesante es que ni siquiera mencionan que son justamente los estados donde se rechazó contundentemente la regulación. O sea, en función de qué, si ese es el indicador valorativo, en función de qué hacen la clasificación, ¿verdad? Y entonces cuando entrevistaron al director de Mexicanos Primero, que es el famoso Claudio X González, ¿verdad? Por todos conocidos de la televisora, el señor él rápidamente dijo, pues es que en Michoacán y Oaxaca ni dan clases, los maestros andan todavía en las marchas, en la calle, en el argüele, por ahí. Ahí está la prueba. Luego, fíjense qué curioso.
tienen estas clasificaciones que ellos hablan, tienen cosas curiosas. Dicen que Querétaro, no sé si por el tema de Querétaro, es el lugar 30 en la primaria. O sea, está casi tan mal como Michoacán y Oaxaca. Pero por arte de magia, en la secundaria brincan al lugar 6 y están casi como Nuevo York. ¿Sí? Lo mismo sucede con Chiapas. Chiapas está en el 29 y brinca al 7. O sea, Querétaro y Chiapas en la primaria están malísimo, pero los niños se vuelven inteligentes y cuando pasan la secundaria, mágicamente se van hasta arriba de la clasificación. Aquí me preguntan por el DF. El DF anda en la medianía siempre. El DF anda ahí en la medianía. Y el Estado de México anda en el lugar 26 en primaria y en la secundaria en el 15. Les recomiendo que vean esto, ¿sí? ¿Por qué Mexicanos Primero insisten en esto? Pues por lo mismo, es decir, hay una investiga muy fuerte en todos los medios en contra de los maestros democráticos y en donde tienen que justamente perfilar una acción mucho más fuerte, pues en aquellos estados donde además tienen decisión. Porque si es en estados donde son grupo pequeño de maestros que está resistiendo a ellos pobres solos ahí en contra de los charros que son probablemente mayoría en el estado, pues no tiene tanta importancia, pero visualizar las dos secciones fuertes pues es lo primero. Eso es lo que me parece fundamental. Después, pasando ya un poco al, digamos, serían las condiciones políticas de este entramado mediático que día con día está golpeando constantemente, sobre todo en la televisión. Después viene ya en sí misma el contenido de la pseudo-reforma esta, ¿no? Yo no sé, pero yo tengo la impresión de que en ningún país del mundo la evaluación figura como un elemento constitucional. Esto es absurdo, no sé si me equivoco, no sé si Hugo lo ha investigado por ahí, pero me parece que sería absurdo porque la evaluación es finalmente un proceso constante, es un proceso cotidiano, es algo que los maestros, los alumnos y los padres de familia incluso hacemos diariamente. ¿Cómo nos sale en clase? ¿Qué vimos hoy? ¿Cómo lo vimos? ¿Qué alumno entendió? ¿Qué alumno no entendió? ¿Por qué no entendió? ¿Cómo avanzamos? En fin, la evaluación es un proceso. No es, decía yo el otro día en una reunión, como si se subiera a la Constitución que los maestros tienen que motivar a los alumnos. ¿Qué tendría que ser el principio de la Constitución? Pues es algo que de manera natural sabemos, maestros, que si no motivan a los alumnos, pues bueno, los va a morir y los alumnos van a ser un desastre en clase, ¿verdad? Entonces, son cosas de esta envergadura. Entonces, ¿por qué se sube a la Constitución? Esto es muy importante entenderlo. Es parte de lo que explicaba César, es decir, porque se va a convertir en un instrumento de represión, en este caso en específico. Y como algunos hemos venido diciendo, aquellos compañeros que estuvieron el año pasado, seguramente me escucharon decir varias veces que la evaluación, desde que empezó, recordemos que en el año 84 se generó el SNI, que es el Sistema Nacional de Búsqueda, que fue el primer sistema de estos de contabilidad, ¿no?, evaluativa. Desde aquel momento hasta ahora se ha convertido la evaluación en el instrumento de intervención del Estado, de educación, y es un instrumento privilegiado de control de las actividades, de premiación de aquellos que hacen lo que quiere el Estado que se haga, de castigo, de control financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la función, es decir, incluso se ha convertido, ustedes lo saben, el LACE tiene una repercusión en los procesos de estandarización que son el empobrecimiento constante de los planes de estudio y los programas. Tiene múltiples efectos que de una otra manera los hemos abordado, los hemos explicado, y que en este caso se están elevando al rango constitucional. ¿Por qué? Porque el objetivo nodal, antes el estímulo trabajó con el mecanismo del estímulo de la zanahoria.
Y por ahí nos agarraron a casi todos en el sistema educativo nacional. ¿Quieres un poquito más de dinero? ¿Tu salario? Te friegas, porque no va a aumentar el salario. Y eso es en todas partes y todos los sindicatos estamos igual ahí. Hasta el Stunam, que el Stunam ya se fue el compañero, pero bueno, el Stunam negocia su 3 puntos y pico, 9 ahora, y ya nos fregamos todos, porque sobre eso no hay quien le base 3.9, haga lo que haga. No, yo soy un miembro del Stunam, en mis clases en la UNAM estoy afiliada al Stunam y protesto ahí contra el sindicato como protesta todo el mundo. Pero es la verdad. Entonces, los salarios contenidos, ¿cuál ha sido? Fíjense, hay un estudio de Javier Mendoza Rojas que se dedica a analizar los programas de financiamiento de la educación, en el que analiza nada más la educación superior, pero es muy significativo. El financiamiento destinado a los salarios en general en un periodo de 10 años han aumentado sobre un 10-11% el financiamiento global. Pero el financiamiento destinado a estímulos ha aumentado en un 220%. Y es el mecanismo principal para financiar todo un conjunto de actividades paralelas que ya no se definen en el ámbito natural, digamos, de la academia. Y este ha sido el papel que tiene este proceso. Decíamos, pues, y quería señalar, no sé qué tanto me queda, ya me queda muy poquito, pero bueno, hay un conjunto de mentiras muy grandes en el texto mismo, en los motivos que trae este texto, en donde se plantea todo el lenguaje pomposo de que esta reforma es para lograr la mayor igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. La evaluación tiene datos falsos y por eso creo que Luis Hernández y algunos lo hemos titulado las mentiras de la reforma. Dice aquí que la evaluación educativa instituida como parte de esta búsqueda de transformación ha contribuido a un mejor conocimiento de nuestro sistema educativo y ha proporcionado nuevos elementos que permiten entender con mayor claridad, bla, bla, bla. Esto es falso, totalmente falso. El sistema de evaluación que supuestamente fue creado para eso y para generar un análisis profundo del sistema educativo es la prueba enlace. Y la prueba enlace, lo único que ha generado, lo único es los rankings famosos de 27 millones de alumnos, uno tras otro, con sus calificaciones. Eso no es información, eso no es información cognitiva, eso no es valoración. Eso es un sistema de clasificación nada más. Lo que hace la prueba enlace es medir para clasificar. Y una vez que se clasifica, se selecciona. Y ese es todo el objetivo. Entonces tenemos esos inmensos listados que a nadie le puede significar nada, de que Josecito de qué sé qué escuela tuvo quién sabe cuánto, que Pedrito de no sé dónde tuvo que... Eso no significa absolutamente nada. Las escuelas, una tras otra ahí amontonadas. ¿Qué son esas escuelas? ¿Cómo trabajan esos maestros? ¿En qué condiciones están? ¿Cómo puede un maestro trabajar en una escuela unitaria? Lo hemos dicho 1000 veces. ¿Qué es lo que caracteriza hasta hoy día con mayor énfasis en nuestro sistema educativo? Es la desigualdad. La profunda desigualdad en las escuelas. Hasta hoy día, de las 200, no se sabe nunca cuántas son escuelas, hace rato dijo Artemio 250,000, el dato que yo tengo por aquí último de la SEP, sí, el último dato que tenía yo de la SEP es que son más o menos 223,000, pero bueno, como ni saben tampoco, por eso mandaron a hacer un censo, ¿verdad? No saben cuántas escuelas hay, no han logrado saber eso en 70 años de estar en el gobierno. De estas escuelas, del número que sea, el 43% de las escuelas son unitarias, compañeros. Unitarias hasta hoy día. Eso quiere decir que hay un solo maestro y ahora ya ni siquiera es maestro, porque son los instructores que manda el CONAFE,
son muchachos salidos a veces de secundaria, de preparatoria, con 2 mesecitos de capacitación, y los mandan a esas escuelas a enfrentarse a un grupo de niños, 30, 40 niños, que van de 6 años a 14 años en el mismo salón, donde no tienen ni siquiera recursos didácticos, donde no tienen nada con qué trabajar, y les tienen que enseñar a todos lo correspondiente a sus distintos años de formación. Que ahí se necesitaría que fuera el propio Freire en persona a dar clases, no un pobre muchacho del CONAFE, por Dios, y además les paga salario mínimo. Ese es un espacio que era nuestro, ese es un espacio que debería ser de los maestros, que tenemos que reclamar. Esas escuelas tienen que tener más maestros, tienen que ser dignas, tienen que volver a estar en manos del magisterio y no de sus pobres muchachos de CONAFE. Esos son nuestros espacios. En la secundaria, compañeros, en la secundaria oficialmente se reconoce que la mitad de los maestros está siendo contratada por hora. Por hora. El outsourcing ya llegó hace mucho a la secundaria. ¿Y ahí qué van a defender esos maestros? ¿Sus horas? ¿Cuántas horas? ¿Cierto? Entonces, me parece que eso es algo que tenemos que volver a trabajar, que tenemos que volver a insistir sobre el estado terrible de la desigualdad educativa que se ha profundizado con la prueba enlace, lo sabemos, porque la prueba enlace, ¿qué es lo que ha canalizado? El financiamiento para las escuelas mejores y para las peores que se fundan, ¿sí? Y ahí hay un mayor tasa de desigualdad cada vez, y por eso las escuelas ponen su cartelito de afuera. De aquí es el alumno fulanito que sacó el nivel tal en el clase, y de aquí esta es una escuela de calidad, para ver si les cae una lana, ¿verdad? Entonces, ¿qué más nos dice este decreto? Creo que ya se me está acabando el tiempo. Soy 3 minutos, trataré. ¿Qué más nos dice? Espero que todos ustedes y podamos leer con más detenimiento esta famosa reforma. Nos dice muy claramente, desde el apartado que se llama el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, nos dice claramente que evaluar es medir. Y después lo adornan con otros adjetivos, pero efectivamente, si mantienen esto de evaluar es medir, realizar mediciones, no hay nada nuevo, aunque lo adornen con todo un conjunto de palabras. Evaluar seguirá siendo medir, pero más grave aún, fíjense, aquí viene muy claramente dicho. El INE, efectivamente, como nos decía Raquel y el compañero César, ha pasado por diversas etapas. Pero en la etapa en que estuvo este señor Martínez Rizo, porque cuando Fox lo creó, le dio esa tarea al INE y le dijo, el INE tiene que generar los estándares universales que se adapten a una prueba universal. Y ahí empezaron una serie de problemas. Tanto Martínez Rizo como un especialista que se llama Eduardo Bakov y qué sé yo, que son ahí muy técnicos y analizan todo este asunto, acabaron haciendo documentos que dicen las evaluaciones masivas estandarizadas vinculadas a un estímulo monetario no funcionan para promover la calidad de la educación. Entonces, en esas condiciones, pues no le podían dar al INE el papel de asumir todo esto, cuyo objetivo es ese precisamente. Ya cambiaron, Martínez Rizo salió, Eduardo Bakov salió, probablemente hayan cambiado el perfil, pero de todos modos, ojo, el INE no es el patrón de los maestros, el INE no puede decir quién se queda ni en qué condiciones ni si se va. Por eso aquí dice claramente, por su parte, la evaluación individual, que es todas las que hacen, porque no hay ninguna evaluación real colectiva hecha para la escuela, para ver las condiciones de la escuela, para ver las condiciones de los maestros, etc. Entonces, la evaluación individual de los elementos que integran al sistema, los elementos, ahora los maestros somos los elementos. El sistema educativo nacional debe continuar como una función ordinaria de las autoridades propias de su operación, que no puede separarse de su diario quehacer, es decir, la SEP. ¿Sí? La SEP es la única autoridad responsable que puede hacer esto. Y el decreto sigue con todos estos elementos que conocemos, que son parte
parte de lo que es la evaluación. La evaluación universal, aquí le empiezan a llamar concurso de oposición. Pero si fuera un concurso de oposición, como conocemos los concursos de oposición en las universidades, algo nos fuéramos a ganar, pero no, habría que descentralizar realmente la educación, compañeros, porque no se puede hacer una prueba para 80,000 personas como un concurso de oposición. Los concursos de oposición los hacen en las universidades cuando se abren plazas con un examen escrito, con la presentación de un proyecto, ya sea con el examen escrito por temáticas a desarrollar, te dan 10, 15 cuartillas a llenar, con una serie de elementos, después viene una valoración en la defensa verbal, y a veces, como en la UNAM, por lo menos en la Facultad de Filosofía, los maestros tienen que incluso presentar una clase frente a un grupo de alumnos, incluso se les pregunta a los alumnos si qué les parecieron los distintos candidatos que se presentaron a dar en la clase. Eso, por supuesto, no se va a hacer con los 80,000 maestros que se presentan a la evaluación universal. Si se hiciera así, y también tienen problemas en la universidad los concursos de oposición, no se crean, porque siempre hay ciertos mecanismos, amiguismos, socialismos, etcétera. Pero bueno, por lo menos, fíjense, por lo menos se enteran de si un maestro sabe escribir o no. Porque en estas pruebas, lo único que puedes saber es si el maestro sabe llenar bolitas. No puedes saber si sabe escribir, lo mismo pasa con los alumnos. Con esa prueba le hace, alguien puede decir en el gobierno que ese alumno que se sacó el primer lugar llenando bolitas sabe escribir, sabe pensar. No, son pruebas mecanizadas, total y completamente mecanizadas, lo que Freire nos llamaba la educación bancaria, acuérdense, ¿sí? Que tanto criticó el empobrecimiento total de la educación, la reducción de los contenidos a la memoria, el maestro que les pone a los chamacos a copiar el libro de texto, les pone planas enteras en el pizarrón y no le preocupa si entendieron, si no, porque él mismo no entiende a veces, y les pone los problemas. Aquí las compañeras andan con un cubito de matemáticas. Eso, el maestro que hace cosas mecánicas no lo hace, y para enlace no se necesita todo eso. Para enlace solo tiene que aprenderse de memoria las cosas, y para la evaluación del maestro también es memorístico. Yo decía el otro día, el compañero recordará, y he dicho acá, ¿verdad? Un autista puede pasar esa prueba, porque dicen que los autistas tienen muy buena memoria, ¿verdad? Los autistas se pueden aprender números y series de números y datos, el directorio telefónico, todo eso. Se lo pueden aprender y podrían contestar la prueba. Si le dan una guía con los elementos de la prueba, seguramente saliría en primer lugar un autista. Pero los maestros no somos autistas. Los maestros tenemos que preguntarnos incluso y preocuparnos si los niños llegaron bien comidos. Sabemos que cada niño implica un capital cultural diferente, que cada niño trae los antecedentes distintos de su casa, de su entorno, sociales, ¿verdad? Todo eso lo sabemos. Ya cierro. Entonces, nos están encajonando por la vía constitucional a esto. ¿Por qué? Porque no les interesa la educación. En cualquier país donde realmente hubiera un interés por la educación, no se estaría implementando este tipo de cosas, y peor aún llevándolas a rango constitucional. Frente a esto, compañeros, yo creo que hay que hacer un trabajo muy serio con los padres de familia. Hay que explicarles, porque los padres de familia siguen aturullados con la televisión y siguen diciendo, pero ¿por qué no quieren la evaluación? ¿Pero por qué? ¿Por qué ustedes no saben, por eso no quieren ser evaluados? Tenemos que volver a tener por aliados a los padres de familia. Tenemos que decirles, por ejemplo, a los padres de familia que se sumen a una demanda, porque en esta reforma se está violentando la gratuidad de la educación de una manera ya constitucional. Es una reforma anticonstitucional que violenta la gratuidad. Que levanten demandas los maestros con nosotros. Hagamos otra vez un trabajo escuela por escuela, grupo por grupo, compañero por compañero, padres de familia, niños, porque la batalla es fuerte. Y compañeros, ustedes
ustedes están en la primera trinchera, en la primera fila, estamos todos, pero tenemos que armarnos de ideas, armarnos de muchas cosas y, como decía el compañero Artemio, de mucho valor, porque vienen los macanazos bien duros, pero estaremos con ustedes y sabemos que ustedes estarán en esa trinchera. Gracias.